22 de marzo de 1946. La realización del sí mismo o autorrealización. La noche pasada llegaron al Ashram Mr. Bose, su madre Lady C. V. Raman y el Swami Sambuddhananda de la misión Ramakrishna de Bombay. El Swami citó un verso de la Bhagavad Gita que dice que 1 entre 1000 alcanza y comprende realmente el tattva o lo real. Bhagavan quedó silencioso durante unos minutos. Como el Swami esperaba una respuesta, algunos de nosotros le dijimos con ánimo de ayudarlo: ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué respuesta esperas? El doctor Masala Bala comentó incluso: ¿hay algún motivo detrás de tu curiosidad? En respuesta de nuestras dudas, el Swami dijo: creo que nuestro Bhagavan ha alcanzado la realización del sí mismo. Tales seres dominan por completo las Upanishads. Quiero oír de sus propios labios su experiencia de realización del sí mismo. ¿Por qué me interrumpís y distraéis de mi propósito? Al oír esto, Bhagavan dijo: dices que crees que he alcanzado la realización del sí mismo. Me gustaría saber qué es lo que entiendes por realización del sí mismo. ¿Qué idea tienes en tu mente sobre ella? El Swami no parecía muy complacido con esta pregunta, pero después de pensarlo un poco contestó: entiendo que es cuando el Atman se hunde en el Paramatman. Bhagavan dijo entonces: no sabemos nada del Paramatman o alma universal o cosas semejantes. Lo único que sabemos es que existimos. Nadie duda que existe, aunque pueda dudar incluso de la existencia de Dios. Por tanto, lo único que se necesita es descubrir la verdad o fuente de uno mismo. El Swami dijo: Bhagavan dice habitualmente: conócete a ti mismo. Bhagavan respondió: ni siquiera eso es correcto, porque si intentamos conocer el sí mismo, debería haber dos seres, uno que conoce y otro conocido, además del proceso de conocimiento. El estado que nosotros llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer nada ni convertirse en nada. Cuando uno ha realizado el sí mismo, es lo que es y lo que siempre ha sido. Pero ese estado no puede ser descrito. Solo puede ser. Hablamos de realización del sí mismo a falta de otro término más adecuado, por supuesto. ¿Cómo puede realizarse o hacerse real lo que siempre es real y nunca ha dejado de serlo? Lo que hacemos habitualmente es realizar o considerar real lo que es irreal. Esta es la costumbre que tenemos que dominar. Todas las sadhanas, prácticas, de todos los sistemas de pensamiento pretenden conseguir el mismo fin. Cuando dejamos de considerar lo irreal como real, lo que queda es solamente la realidad y nosotros somos eso. El Swami replicó: esta exposición es muy adecuada con respecto al Advaita, pero hay otras escuelas que no insisten en la desaparición de la Triputi, los tres factores de conocimiento, el sujeto, el objeto y la acción de conocer, como condición de la realización del sí mismo. Hay escuelas que creen en la existencia de 2 o incluso 3 realidades eternas. Por ejemplo, los Bhakta. El que practica Bhakti debe creer que hay un Dios a quien amar. Bhagavan dijo: ¿quién niega que debe haber un Dios separado para que lo adoren Bhakti los que lo necesitan? Por medio de esa Bhakti, ellos se desarrollan a sí mismos y llegan a sentir que lo único que existe es Dios y que Él, el adorador o Bhakta, no cuenta para nada. Llegan a ese estado cuando dicen: no yo sino tú, no mi voluntad sino la tuya. Cuando se alcanza ese estado, que se conoce en el Bhakti Marga como la completa entrega,
descubrimos que la desaparición del ego es la aparición del sí mismo. No necesitamos discutir sobre si hay dos o más realidades, o solo hay una. En la escuela de los Advaitas, los que creen en dos realidades eternas, o en el Bhakti Marga, también se prescribe la completa entrega. Haz eso primero, y luego puedes ver si solo existe un sí mismo, o hay dos o tres. Se diga lo que se diga en razón de la diferente preparación de los distintos hombres, lo cierto es que el estado de realización del sí mismo está más allá de los factores de conocimiento, triputi. El sí mismo no es algo de lo que se pueda predicar, ñana o añana, porque está más allá del conocimiento y de la ignorancia. El sí mismo es el sí mismo. Eso es todo lo que puede decirse de él. El Swami todavía preguntó si un ñani, después de haber alcanzado la realización del sí mismo, puede continuar viviendo en su cuerpo con estas palabras. Se dice que el impacto de la realización del sí mismo es tan poderoso que los cuerpos débiles no pueden soportarlo más de 21 días. Bhagavan dijo al efecto: ¿Cuál es tu idea del ñani? ¿Es un cuerpo o una cosa diferente? Si es algo distinto al cuerpo, ¿cómo puede ser afectado por el cuerpo? Los libros nos muestran diferentes clases de mukti. Hablan de Videha Mukti y de Jivan Mukti, dos tipos de liberados en vida, Jivan, y después de la muerte, Videha. En la sadhana puede haber diferentes niveles, pero en la realización no hay grados. El Swami preguntó entonces: ¿cuál es el mejor medio para la realización del sí mismo? Bhagavan: la experiencia autoevidente y permanente para todos nosotros es yo soy. Nada hay tan evidente como yo soy. Lo que la gente considera evidente, es decir, la experiencia que nos proporcionan los sentidos, está lejos de ser autoevidente. Solo el sí mismo es autoevidente. Pratyaksha, conocimiento evidente, es otro nombre del sí mismo. Por consiguiente, hacer un análisis del sí mismo y ser yo es lo único que hay que hacer. Yo soy es la realidad. Yo soy esto o aquello es irreal. Yo soy es la verdad, otro nombre del sí mismo. Yo soy Dios tampoco es cierto. El Swami dijo a continuación: las mismas Upanishads dicen: yo soy Brahman. Bhagavan contestó: ese texto no debe comprenderse así. Eso solo es un instrumento. Brahman existe. Es solamente yo, y no yo soy Brahman. No debe suponerse que ese texto aconseja al hombre pensar yo soy Brahman. ¿Puede estar un hombre pensando siempre soy un hombre, soy un hombre? Ya sabe que lo es, y a no ser que se le plantee una duda de que es un árbol o un animal, no tiene que asegurar soy un hombre. Del mismo modo, el sí mismo es el sí mismo. Brahman existe como yo soy en todas las cosas y en todos los seres. El Swami insistió: el bhakta o adorador necesita un Dios a quien poder adorar. Debemos pensar que lo único que hay es el sí mismo y no un adorador o un ser adorado. Bhagavan: por supuesto, Dios se necesita para la sadhana, es decir, para el esfuerzo o práctica espiritual. Pero el objetivo final de la sadhana, incluso en el Bhakti Marga, solo se alcanza después de la entrega suprema. ¿Qué significa esto, sino la completa disolución del ego, que manifiesta el sí mismo como siempre ha sido?
Sea el que fuere el camino que elijamos, el yo es ineludible. El yo que realiza el Nishkarma Karma, el yo se esfuerza por unirse al Señor del que cree estar separado. El yo que cree que se ha apartado de su naturaleza real y cosas por el estilo. La fuente de ese yo es lo que debe descubrirse. Después todas las dudas se resuelven por completo. Aunque la Gita aprueba todos los caminos, afirma que el ñani es el mejor karma yogi, el mejor devoto o bhakta, el mejor yogi, etc. El Swami insistió todavía. Es correcto decir que lo mejor que podemos hacer es indagar en el sí mismo, pero en la práctica creemos que para la mayoría de la gente es necesario adorar a Dios. Bhagavan. Dios es necesario para la mayoría de la gente, por supuesto. Pueden seguir con Él hasta que descubran que ellos no son diferentes a Dios mismo. Swami. Algunos sadhakas, incluso sinceros, se sienten defraudados y pierden la fe en Dios. ¿Cómo se puede restaurar esa fe? ¿Qué podemos hacer por ellos? Bhagavan. Si uno no puede creer en Dios, no tiene importancia. Supongo que creerá en sí mismo, en su propia existencia. Dejémosle encontrar la fuente de la que ha venido. Swami. Un hombre así pensará que la única fuente de la que ha brotado son sus padres. Bhagavan. Si has comenzado diciéndome que ya es un sadhaka, no puedes ser tan ignorante. 23 de marzo de 1946. Sobre el Tiruko Balur Puranam. Bhagavan estuvo releyendo el Tiruko Balur Puranam y hablando de Pan, el filántropo, y de Abbai, que había casado a sus hijas con un rey. Bhagavan dijo que en esta obra se sitúa a Pan en Ceilán, mientras que en otra se le localiza en la India y se dice que había eclipsado con su magnificencia a los reyes de Chera, Chola y Panya. 24 de marzo de 1946. Sobre los materialistas. Comenté la última pregunta que había hecho el Swami Sambudananda sobre los que habían perdido su fe en Dios y que cuando eran preguntados por su origen decían que la fuente de la que habían brotado eran sus padres. Bhagavan dijo: es gracioso que un hombre diga que su fuente son sus padres. Pregunté entonces: pero ¿qué pasa con un materialista radical que no cree en Dios? ¿Qué podemos hacer por él? Bhagavan. Llegará poco a poco, gradualmente, a descubrir que la fuente es el yo. En primer lugar, la adversidad le hará pensar que hay un poder que no está bajo su control, que desborda sus planes. Después comenzará a practicar ritos, cultos ceremoniales y por medio del yapa, repetición de mantras, kirtan, cantos ceremoniales, o dhyana, meditación, llegará al vichara, investigación del yo. Pregunté a Bhagavan: ¿qué es lo que en la Katha Upanishad se llama el fuego de Nachiketas? Bhagavan: no sé lo que quiere decir exactamente. Debe referirse a algún fuego ritual. Estos términos son generalmente simbólicos. Hoy mismo, en la revista Ramakrishna Vijayam, he visto un artículo sobre los 5 fuegos. Al decir esto, tomó la revista y leyó en voz alta la mayor parte del artículo citado. Se refería a Svarga Loka, el cielo, el Mega Mandala, el de las nubes, la tierra, el hombre y la mujer como los 5 fuegos, de los que hacía una interpretación alegórica
con todos los detalles. 25 de marzo de 1946. Los tres fuegos de la Katha Upanishad. Volví a preguntar a Bhagavan sobre el llamado fuego de Nachiketas, diciendo: he leído en la Katha Upanishad que había un fuego del sacrificio que se suponía que conducía al cielo al oferente. Cuando Yama se lo concede a Nachiketas, como el segundo privilegio, añade: a partir de ahora, este fuego será llamado el fuego de Nachiketas. Pero más tarde, el fuego de Nachiketas se menciona como tres fuegos. No comprendo por qué se habla de tres fuegos. Bhagavan nos dijo que le dejáramos leer este comentario y le entregamos la Katha Upanishad de Krishna Prem. Bhagavan leyó en voz alta el fragmento citado y añadió: todo es alegórico. Siempre hablan de la verdad de este modo en lugar de hacerlo de forma simple y directa. El mismo fuego tiene tres ramas o llamas, y por eso se dice que es un fuego, y son tres. Pero tanto el fuego original como los tres fuegos son símbolos que indican cosas distintas. El comentario dice que el fuego central tiene que encenderse a tres niveles: Phu, Phubar y Subar, es decir, en el plano físico, en el astral y en el mental. 2 poemas de C. Ramachandra. Colombo Ramachandra había enviado 2 estrofas más compuestas por él. Bhagavan las leyó esta mañana y pidió a Muruganar que las incluyera en el libro del Stotra, como había hecho con las 6 estrofas anteriores. Muruganar revisó las 8 y no propuso alteraciones o correcciones dignas de mención. Luego, siguiendo la indicación de Bhagavan, las 2 estrofas fueron escritas por Mr. Visvanatha en el libro de los Stotras. 26 de marzo de 1946. Un devoto emocionado. Un caballero de Jhansi, que enseñaba música a las princesas, había llegado al ashraman muy excitado y con grandes muestras de emoción, porque su mente había tenido la revelación de que debía encontrarse con Bhagavan. La tarde anterior había dicho: Bhagavan, he venido de muy lejos, después de viajar 2 días y 2 noches. No estaba seguro de poder encontrar a Bhagavan. Ni siquiera he pedido permiso donde trabajo. Estaba tan excitado por venir aquí que ninguna otra cosa podía alojarse en mi mente. Ahora que he llegado ante Bhagavan, mi mente está llena de una felicidad que no soy capaz de expresar. Y se puso a cantar algunas canciones, pero pronto quedó desbordado por la emoción y no pudo seguir. Bhagavan lo miró amorosamente durante unos minutos y derramó su gracia sobre el dichoso devoto. Otro homenaje a una devota. Una devota llamada Sitamma, residente en Madura, leyó en voz alta y entregó a Bhagavan un poema Kummi compuesto por ella en conmemoración de la construcción del Ramana Mandiram de Madura, que se inauguró el 10 del mes Masi del año Parthiva, con una procesión del retrato de Bhagavan que recorrió toda la ciudad. Chinna Swami nos dijo que esta señora tropezó con dicha procesión sin tener noticia previa del acto y le inundó tal alegría que llegó al éxtasis y permaneció en trance durante 15 minutos. 27 de marzo de 1946. Más sobre la Katha Upanishad. Mr. Nanavati de Bombay
preguntó a Bhagavan el significado de la palabra Madhubada en la Katha Upanishad. Después de consultar varios libros, se concluyó que este término significa el ego o jiva que disfruta de madhu, miel, o los placeres del mundo. En relación con esto, Bhagavan dijo: en las Upanishads se citan muchas vidyas, ciencia o conocimiento supremo. Una de ellas es la Madhu Vidya. Cada una de estas vidyas tiene reglas y prescripciones varias. ¿Pero cuál es la utilidad de estas vidyas? Hay gente de mente tan compleja que puede sentir interés hacia estos conocimientos, pero lo cierto es que cualquier acción del tipo que fuere acentúa nuestra esclavitud. Por eso se dice en el Otsivil o Dukkam que el gurú que prescribe un nuevo karma o acción de cualquier clase a un discípulo que viene a él después de ensayar otros karmas, es a la vez Brahma y Yama para ese discípulo, es decir, le proporciona nuevos nacimientos y muertes. 28 de marzo de 1946. Sobre las recetas de linimentos musculares. El doctor Rao estaba dando masaje a Bhagavan en las piernas con un linimento taila preparado por Siva Das, que estaba a punto de terminarse. Se estaba pensando en preparar otro taila y ayudamos a Bhagavan a buscar libros en Telugu que tenían esa clase de recetas. Abrió uno de esos libros precisamente en la página que hablaba de los linimentos de alcanfor. La casualidad nos llamó la atención. Casi todos los ingredientes de la receta eran de uso habitual en el ashraman, además de hojas de tulsi y algún otro componente. Bhagavan insistió con gran interés en que se devolviera a Siva Das la botella en la que se había enviado el taila y dio claras instrucciones a Krishnaswamy para que lo hiciera así. Cuando Siva Das vino a la sala, Bhagavan le preguntó si Krishnaswamy le había entregado la botella y quedó satisfecho cuando le dijo que lo había hecho. Historia de Pari. Bhagavan estaba leyendo el Arunachala Stala Puranam, donde se cuenta brevemente la historia de las hijas de Pan que habían contraído matrimonio por medio de Abhay, comparándola con la narración de esta misma historia en el Tirukkovalur Stala Puranam. Las narraciones eran muy parecidas, pero Bhagavan nos dijo que el tal Pan era un filántropo que había vivido cerca de Madura y había sido condenado a muerte por los reyes de Chera, Chola y Panjam, que envidiaban su reputación, aunque los dos Puranas citados sitúan a este Pan en Ceilán. 29 de marzo de 1946. El poder de concentración de la mente. Un visitante escribió algunas preguntas en tamil y se las entregó a Bhagavan. Bhagavan dijo: ¿quieres saber cómo se puede desviar la mente de los placeres sensibles y realizar la dicha que está por encima de estos placeres? Solo hay un camino: hundir la mente en lo que no es un placer sensible. Cuando te concentras en eso, la atracción sensible se derrumba por sí sola. También pregunta cómo puede alcanzar esa felicidad. Ya la está disfrutando todos los días en el sueño profundo, en donde no hay objetos sensibles y sin embargo se saborea una dicha suprema. No tenemos que alcanzar la felicidad. Somos felicidad. La felicidad es nuestro otro nombre, nuestra verdadera naturaleza. Todo lo que tenemos que hacer es volver la mente, apartarla de los objetos sensibles y fijarla en el sí mismo. También pregunta si se puede alcanzar la felicidad después de la muerte.
No es preciso morir para alcanzar la felicidad. Lo único necesario es concentrar la mente en el sí mismo. La muerte es también otro de nuestros nombres, porque ¿qué es la muerte sino la separación del cuerpo? Nuestra naturaleza real no es corporal. La historia de Indra y Ahalya en el Yoga Vashista. Después de una pausa, Bhagavan añadió: la historia de Indra y Ahalya del Yoga Vashista ilustra muy bien estas ideas. Si concentramos nuestra mente en una cosa, las demás cosas no pueden afectarnos en absoluto. Ahalya, la esposa del rey, se enamoró de un muchacho llamado Indra, y ambos se amaron apasionadamente. El asunto tomó carácter de escándalo y llegó a los oídos del rey, que ordenó que la pareja fuera sometida a crueles tormentos. Pero ninguno de ellos fue afectado por aquellas torturas. Sus rostros no mostraron ni un ápice de dolor, sino que continuaban riéndose y amándose uno al otro. El rey, muy desconcertado, les preguntó cuál era el secreto de su poderosa resistencia, y ellos le dijeron: ¿no lo sabes? Nos miramos uno al otro, y de esta forma nos absorbemos mutuamente, de modo que en nuestra mente no hay lugar para otros pensamientos. Para cada uno de nosotros no existe otra cosa que el otro. ¿Cómo van a afectarnos las demás cosas? Tal es el poder de la mente, que se concentra en algo. Por la tarde, Muruganar trajo un libro de Raghava Iyengar, un famoso profesor tamil, y apeló a su autoridad para demostrar que, pese a lo que pueda decir el Tirukovalur Puranam, está fuera de toda duda que Pan, el conocido filántropo de la literatura tamil, vivió cerca de Pirannamalai, como había dicho Bhagavan, y no en Ceilán. Noticias de Paul Branton. Un poco después, Mr. Bose mostró a Bhagavan una carta que había recibido de Paul Branton. En ella, Branton decía que había vuelto a América y que le hubiera gustado mucho volver a ver a Bhagavan, pero en los últimos 6 años había sido imposible a causa de la actitud del ashram, y que en consecuencia se había limitado a aceptar el destino y sentir a Bhagavan en las profundidades de su corazón, donde todavía se alojaba.